¿Quieres destacar tu perfil profesional en LinkedIn? Te mostramos cómo lograrlo con nuestras insignias. Cada vez que participes en un evento o finalices un programa de Doing Global, recibirás una insignia en tu correo electrónico. Desde allí podrás descargar tu insignia y compartirla con tus contactos. Solo deberás presionar el icono de LinkedIn y así podrás elegir si deseas compartir la insignia en tu perfil o en tu feed. Si decides compartirla en tu perfil, estará disponible en licencias y certificaciones. Desde allí, tu red de contactos podrá ver la insignia que has obtenido. En cambio, si prefieres compartir la insignia en tu feed, tu red de contactos lo verá como un nuevo hito que estás celebrando. Ahora sí, ya tienes todo para potenciar tu perfil profesional con Doing Global en la red social profesional más grande del mundo. No olvides mencionarnos, nos encantará compartir tus logros con nuestra comunidad. Doing Global. Online Smart Learning. Muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días, según el lugar donde se encuentren. Sean bienvenidos y bienvenidas a este encuentro Transformando la gestión de proyectos, el rol de la inteligencia artificial. En este espacio conversaremos con especialistas sobre el potencial de las nuevas tecnologías, las últimas tendencias y herramientas que permitan mejorar la eficiencia, la productividad y la efectividad en la gestión de proyectos. Soy Andrea Mansuti y los voy a estar acompañando en esta jornada, donde contaremos con la participación de referentes en el campo de la inteligencia artificial, entre ellos Juan Gustavo Corbalán, PhD, máster en inteligencia artificial, director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires, co-creador de Prometea, el primer sistema predictivo en aplicación en Latinoamérica, orador en TEDx y en Talks de Google. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola André, ¿cómo estás? Espero que estés bien, gracias por la presentación. Hola a todos y todas. Gracias por estar acá. También nos acompaña Pablo Linkiewicz, Chief Data and Analytics Officer en Naranja X, con más de 10 años de experiencia en puestos ejecutivos involucrados en tecnología y datos, inteligencia de negocios, experiencia del cliente y transición impulsada por datos en FinTech y la industria de servicios en empresas multinacionales líderes como Arcos Dorados o Telecom. Bienvenido Pablo también. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. También nos acompaña Laura Díaz Dávila, ingeniera civil, profesora de inteligencia artificial en la Universidad Nacional de Córdoba, directora del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Software de Inteligencia Artificial, profesora del MBA en Dirección de Proyectos de Inteligencia Artificial. Bienvenida, Laura. Hola Andrea, hola a todos, buenas tardes. Y por último, contamos también con la presencia de María Candela André. Ella es abogada con especialización en gestión de proyectos y tecnología, cuenta con certificaciones en gestión legal de proyectos e inteligencia artificial y se encuentra cursando un máster en inteligencia artificial en el Centro de Estudios de la Unión Europea. ¿Qué tal, María? Hola André, bienvenidos a todos. Bien, antes de comenzar y darle la palabra a los expertos, si desean realizar consultas o compartir aportes durante el evento, pueden hacerlo a través del panel de preguntas de Zoom y luego tomaremos esas preguntas para que las respondan los disertantes. Es muy importante que estén atentos además a sus correos electrónicos cuando termine el encuentro, ya que les enviaremos una insignia o credencial digital por la participación del evento, la cual podrán descargar y compartir en las redes sociales. Cualquier duda, por supuesto, también pueden consultar a través del chat, ya que los moderadores de Doing Global estarán compartiendo y respondiendo sus inquietudes. Bueno, ahora sin más presentación, le doy la palabra a Juan para que comencemos con las exposiciones. Buenísimo, André. Bueno, muchas gracias. Hola a todos y a todas. Veo ahí más de 333 personas que están en el Zoom de seguramente muchos países de la región. Así que un gusto saludarlos desde acá de Argentina. Me traje a personajes de Star Wars que los suelo traer para hablar de temas de estos y obviamente con amigos y amigas y profesionales con los que venimos trabajando hace un tiempo en ecosistema como Pablo, Laura y Cande. Les propongo lo siguiente, vamos a hacer algo así para que sea dinámico. Nosotros cada uno va a tratar de dar una perspectiva sobre esta temática
este es un Zoom multidisciplinario, porque los perfiles que estamos aquí somos multidisciplinarios y estamos acostumbrados a trabajar en equipos en donde la diversidad del talento es la clave del éxito de los proyectos y creemos que esto es un valor agregado que nos interesa resaltar en esto de cómo aplico IA para los proyectos. El primer tips es que no hablen todos en el mismo idioma en términos de disciplina. Ni todos ingenieros, ni todos abogados, ni todos data science. Necesitamos armar equipos diversos en donde la IA es muy transversal y me parece que eso también lo impulsamos desde esta lógica de qué personas vinimos acá a hablarles y a compartirles algunas reflexiones, porque en definitiva la IA nos desafía a repensar cómo gestionamos proyectos. Dicho esto, yo voy a decir algunas palabras, después Pablo, Laura, Cande, y después vamos a hacer como una especie de intercambio entre nosotros sobre lo que cada uno vaya diciendo para ver en qué nos complementamos y eventualmente en qué disentimos, que eso también es importante. Bueno, voy a empezar haciendo una demo rápida, que también esto es lo que caracteriza los espacios que tenemos de formación. Eh, esto no es muy conocido, esto es una plataforma en donde concentra muchas IAs. Yo voy a hacer una demo en vivo. Quiero que me des 10 tips para hacer una evaluación sobre el rol de la IA en la gestión de los proyectos. Por supuesto, esto es algo muy básico, esto es un prompt muy básico, pero fíjense esto. Esta plataforma está enlazada mediante APIs, es decir, puentes, con IAs que yo puedo elegir. Entonces yo puedo elegir a Mistral y puedo elegir a, por ejemplo, no sé, GPT 3.5, y acá tengo a Wizard, acá tengo a Cloud de Anthropic y a Gemma de Google y a Llama 3. Entonces, en vez de que yo pueda hablar con una IA, ya hay 6 IAs que me están haciendo una devolución de estas ideas. Por supuesto, esto no es un hito tecnológico, simplemente que ya a partir solo de esta plataforma se me disparan una serie de ideas. Por si soy un director de proyecto de IA, no es lo mismo hablar con una IA, con 2 IA, que con 6 IAs. En donde yo puedo decir, a ver, lo que me acaba de decir Cloud 3 Sonnet, que es, che, mirá, hablemos del ROI, en relación a hasta qué punto está linkeado, ¿sí?, el retorno de la inversión o los KPIs, algo muy concreto en el mundo empresarial, y resulta que lo que me dijo Cloud 3 está bueno, pero lo que me dijo en el punto 7 Llama 3 también está bueno. Entonces yo podría decir, bueno, este punto 10, ¿sí?, por favor, amplía el siguiente punto que te voy a plantear. Que en realidad no lo estoy planteando yo, sino que lo está planteando, o me dio una idea, ¿sí?, Llama 3. Entonces, le voy a decir que me amplíe esto. Pero no me lo va a ampliar Llama 3. Me lo van a ampliar las 6 IAs. ¿Entienden? O sea, y con esto termino la demo. Dirigir proyectos con esta herramienta o sin esta herramienta, no importa hasta qué punto pueda ser que alucine, es decir, cuestiones que puedan ser con inconvenientes, protección de datos, propiedad intelectual, todos desafíos de un director de proyecto. Pero lo que sí es, este tipo de herramientas cambian la lógica en la que yo me voy a aproximar a proyectos. Porque ya no es una sola IA. Y esto es a donde iba y muestro una cosa más para que entiendan a lo que planteo en relación a los desafíos que tenemos por delante. Ya, yo dejo trabajando esas IAs y mientras tanto, que es algo muy crítico en los proyectos con IA, le voy a decir a Gemini lo siguiente y fíjense la velocidad en la que me entiende Gemini. Te voy a hablar muy rápido, pero muy rápido. Quiero que me entiendas y quiero que hagas lo que te digo. El desafío es el siguiente. Te voy a pedir, por favor, que logres armarme una lógica de costos sobre la cantidad de tokens que voy a consumir en un proyecto en el que estoy liderando y no tengo claro hasta qué punto me conviene usar algoritmos de código abierto o usar
lógicas de IA generativa que estén ancladas en licencias basadas en tokens de input y en tokens de output. ¿Podrías hacerme una síntesis de 5 aspectos críticos que tengo que considerar? Lo que acabo de poner acá es algo súper importante para un líder de proyecto que tiene que ver con la IA, que es ¿cuáles son los costos? Es open source. Tengo que codear. Tengo que llamar a un equipo que puede liderar Laura, porque ella me dice, Juan, no lo podemos resolver quizás con IA generativa este problema. Entonces, fíjense cómo yo eventualmente tengo acá 5 pautas de cantidad de tokens. Esto es súper relevante. Complejidad de las tareas. Bueno, por supuesto que entonces se abre una lógica respecto al director de proyecto, y con esto voy terminando porque lo quiero plantear como desafío, que yo la suelo poner con una analogía que es el director de orquesta, que suele ser la analogía con la que usamos en el MBA que hacemos o en cursos de formación que tanto Pablo, Laura, cada uno tiene en sus sombreros, que es la IA democratizó dramáticamente el acceso para el usuario, pero a su vez está pendiente otro tipo de IA más sofisticada, quizás en algunos casos de alto nivel, que va a tener que coexistir en una organización. Es decir, Juan, aplico reconocimiento facial, pero a su vez, yo contraté un equipo para que me haga una IA específica. Y a su vez, ChatGPT y Cloud, ¿los voy a usar de manera masiva para ciertas tareas? ¿Y cómo hago hacer correr mi propia IA de un usuario que me dice que está usando Mistral 7 y lo está haciendo correr en su computadora, en su ordenador? Es decir, ¿cómo hago para que este violinista, este pianista y cada uno que quiere tocar el instrumento de IA se armonicen y articulen para que suene una partitura? Porque en definitiva la empresa tiene objetivos, y esto pasa en el sector público como en el sector privado, y tiene que haber de alguna manera alguien que la partitura la ejecute y que armonice instrumentos. Entonces me parece que, y con esto termino, el desafío que por eso Pablo, Lau y Cande, quien quieran tomar, tomamos, así lo hacemos también haciendo honor a la espontaneidad, que eso en general no suele caracterizar a las máquinas y a la inteligencia artificial. Yo creo que el desafío más grande en la dirección de proyectos vinculados a la IA es, la IA es un game changer de tareas y de procesos. Licúa a gran escala, ¿sí?, secuencias, y a su vez cambia dramáticamente el enfoque sobre muchísimas tareas que están en cualquier organización, ya sea pública o privada, ya sea en cualquier vertical que yo esté y en cualquier industria. El tema es que antes era muy cara la IA, o eventualmente era muy difícil hacer algoritmos entrenados para un problema. Entonces yo tenía cotizaciones de 100.000, 200.000, etcétera, para problema tal. Ahora el desafío empieza a ser mucho más matizado y en muchos aspectos de implementación. Juan, yo si querés voy a hacer este algoritmo y si querés voy a financiar este algoritmo o este conjunto de algoritmos licenciadamente. Pero ¿sabés qué? Mientras tanto, yo tengo al director de tecnología, al director de recursos humanos, al director de... que me está diciendo, che, yo estoy usando la IA y yo la quiero así, así, así. Y vos me decís que supuestamente esto no lo voy a poder hacer. Y me parece que el perfil del director de proyecto de IA en alguna medida viene a cubrir esta brecha, lo que podríamos llamar el Chief Officer de IA, esta brecha que ha cubierto Pablo en un montón de organizaciones como director de datos. Que si querés, Pablo, empiezo por vos, que es, che, Juan, tenemos datos, ¿qué te parece si hay alguien que tiene una estrategia más global respecto a los datos? Y con esto, Pablo, te doy el Sí, paso. yo justo me parecía muy interesante lo que estaba diciendo. Primero, gracias por el espacio. Hay dos temas sobre lo que planteas. Uno que para mí es un paso anterior que tenemos que darnos todos los que trabajamos con IA, que es ¿para qué la queremos? Hay también por ahí una explosión de la utilización. Creo que el gran cambio que se logró ahora es la experiencia de usuario que se da en la IA. La IA no es nueva, hay gente, bueno, Laura les puede contar, la IA no nació cuando nació ChatGPT, tiene mucha más historia, pero ahora todos la tenemos al alcance de la mano, ¿no? Entramos al celu, en la compu y estamos interactuando, como recién mostró Juan, con 6 IA al mismo momento. Y era algo que por ahí hace un tiempo era algo críptico, que lo hacían solamente científicos de datos o gente como muy, muy avanzada. Eh,
Solamente una aclaración, no trabajo más en Naranja X, aunque hay gente, sigo teniendo mucha gente muy querida en Naranja X, pero sí soy parte de, sigo trabajando mucho en temas de inteligencia artificial. Pero volviendo un poco a la práctica de la IA, primero me gusta que podamos profundizar el para qué. Si nosotros tenemos bien claro el para qué, después vamos a poder profundizar si vamos para un lado o para el otro, tanto en el ambiente, en el ámbito público como en privado, es cuáles son las cuestiones rutinarias, repetitivas, que podrían automatizarse o que podrían hacer mucho mejor a partir de la IA. Pero tenemos que ir hacia las preguntas. ¿Qué es lo que nos pasa en el negocio cotidianamente o en lo que estamos intentando resolver que requiera de una forma de un pensamiento superior al que una persona pudiese tener? Cuando empezamos a pensar en inteligencia artificial, lo que estamos buscando es una capacidad que está desarrollada basada en la computadora que un ser humano no lo puede hacer o que le costaría muchísimo hacerlo y que no escalaría, ¿no? En el caso particular de las industrias financieras, la inteligencia artificial tiene, no sé, 40 años como mínimo. El score bancario o la posibilidad de poder definir a una persona si puede acceder a un préstamo, a un producto financiero, no nació con ChatGPT. Y eso es un conjunto muy chico de lo que es la inteligencia artificial, que es mucho más grande. En ese negocio es muy fácil entender el para qué. Tenemos que tomar la definición de una persona va a poder pagar en el futuro un producto o un servicio que le estamos dando. Bueno, ¿cuál es la probabilidad? La inteligencia artificial empieza a acompañarnos para poder setear esa expectativa de un pago o de alguna acción en particular y sobre eso minimizar un riesgo, porque nosotros estamos asumiendo un riesgo como empresa o una organización pública está asumiendo un riesgo al entregar por ahí el pliego a una empresa para que haga un desarrollo. Y ahí hay un para qué bien concreto. Lo que tenemos que darnos cuenta, y es un poco también lo que dijo Juan, es la inteligencia artificial que teníamos hace un par de años tampoco era tan barata. Entonces el para qué era muy importante resolverlo, porque si no nos poníamos a desarrollar y a impulsar un cambio tecnológico para aplicar inteligencia artificial cuando el para qué no estaba muy claro. Entonces algunas empresas empezaban a implementar inteligencia artificial sin tener claro qué era lo que íbamos a hacer. Un ejemplo que me tocó hace un tiempo es, hablando con un director de tecnología, me dice, Pablo, tenemos que hacer inteligencia artificial. Yo le digo, pero venimos haciendo inteligencia artificial hace mucho tiempo. No, bueno, pero algo distinto. Entonces yo le pregunto, bueno, ¿qué quieres hacer? Me dice, quiero saludar a mis clientes cuando cumplen años. Y de manera así, proactiva. Y yo le digo, pero tenemos la base de datos de nuestros clientes con su fecha de nacimiento. O sea, ya sé cuándo cumple años. No necesito inteligencia artificial para eso. Con lo cual hay que tener mucho foco, y no es que yo en este sentido sea un stopper, al contrario, yo lo impulso, y impulso todo el tiempo la inteligencia artificial en los dos ámbitos, sino que hay que entender cuál es ese beneficio. Y una vez entendido ese proceso repetitivo y cuál es ese beneficio, recién a partir de ahí es muy interesante impulsarlo, porque lo que se logra, la manera en la que escala, la velocidad que responde, cambia radicalmente el día a día en una organización. Si tenemos que tomar decisiones, por ejemplo, de en tiempo real decirle a una persona si se le da o no un préstamo, no es lo mismo cuando uno está interactuando con una aplicación que está en la bolita dando vuelta y diciéndote dentro de 3 horas te voy a contestar, que te diga en ese mismo momento, te voy a dar el préstamo o no, y te voy a explicar las razones por las cuales. Eso cambia totalmente la experiencia de los usuarios. Si ustedes se ponen a pensar, en cualquier lugar en el que hayan estado, en cualquier país, hace 5 o 6 años atrás, cuando pedíamos un préstamo, bueno, teníamos que esperar, a veces 2 días, 3 días, una semana, nos hacían algún tipo de escoreo. Hoy es en tiempo real. Ingresan, se onboardean como cliente, dan un par de datos y automáticamente le dicen te damos o no te damos. Y ahí hay una función específica, la velocidad en la que respondemos. En algunos casos, las personas piden un préstamo porque están justamente a punto de comprar un producto. O sea, están en el momento de comprar el producto, en ese mismo momento lo estamos coreando. Ese es el real time que estamos ofreciendo. Y ahí hay un caso concreto de negocio. Entonces, volviendo un poquito más para atrás y profundizando el para qué, tenemos que tener algo bien concreto que necesitemos resolver y algo que pueda mostrar que el uso de la inteligencia artificial, generativo o no, genera un cambio, genera un uplift. Si no, es simplemente ponerlo por ponerlo. Y en algunos casos es interesante porque hay espacios de investigación, porque obviamente el uso de negocio de la idea generativa tiene espacios para seguir investigando. Todo lo que nosotros vemos en una industria viene porque hay alguien que lo está investigando y lo está impulsando. Pero no tendría en este caso el foco de negocio. Y los que trabajamos en negocio, los que trabajamos en áreas donde tenemos que tomar decisiones importantes, siempre lo que hacemos es ver cuál es esa velocidad que nos aporta y cuál es ese diferencial que nos da. Porque hay un costo asociado. Cuando uno está interactuando con tecnología tan avanzada, recién lo mostraba Juan muy rápido, pero es verdad, toda la parte de tokenización
no lo estamos viendo, porque vemos el ChatGPT 3.5, que es el que utilizamos gratuitamente, y felizmente le hacemos un montón de preguntas. Yo un día, intentando trabajar con SQL y haciendo una query bien compleja, estuve probando Cloud, la versión gratuita de Cloud. Bueno, estuve hasta las 3 de la mañana y en un momento me apareció un cartel diciéndome, Pablo, hasta las 4 de hasta dentro de 2 horas no puedes venir, seguir preguntándome. Y eso obviamente yo no estoy viendo ese costo porque lo estoy haciendo a nivel usuario, soy uno solo. Imagínense si tenemos un bot que responde preguntas en tiempo real interactuando con una versión gratuita de alguna de estas IA. Si nosotros nos quedamos en la versión gratuita, vamos a tener obviamente un problema de escala, y cuando vayamos a la versión de pago, tenemos que pensar primero si eso que estamos haciendo repaga la inversión que estamos generando. Ahí estamos invirtiendo en tecnología que después esa experiencia no la paga, ¿no? Otro ejemplo para ya pasarle a Juan la palabra. Cuando desarrollamos alguna implementación en IA, tenemos que pensar que lo que vamos a estar invirtiendo por lo menos tiene que dejarnos cero al final del negocio. Es decir, si yo voy a invertir para escorear un cliente o para brindar un servicio en un chatbot con IA generativa, voy a invertir sobre un cliente que no es rentable, ahí tenemos que empezar a pensar el para qué. No todos los clientes de una empresa tienen el mismo nivel de rentabilidad o de elasticidad en el negocio. Con lo cual, en algunos clientes yo podría invertir en una atención 24/7, donde la experiencia sea buenísima y hasta donde ponga una IA generativa para que conteste. Y por ahí a otro cliente que no está rentable, voy a buscar otro tipo de servicio para darle, justamente porque está asociado a la rentabilidad. En las empresas, en los negocios, en los organismos públicos, es fundamental pensar en esa rentabilidad. No es un espacio de investigación o una universidad o un laboratorio. Acá hay que pensar en cuán rentable va a ser ese producto. Y por eso los que estén liderando o desarrollando un producto basado en IA tienen que ponerle siempre el foco en si esto va a ser rentable. Y si no es rentable, en algunos casos se prefiere quedarse con lo clásico que tienen hasta que pase a ser rentable el desarrollo tecnológico. Pablo, buenísimo. Solo para agregar y así dar el paso, si querés, a Laura y después a Cande. Yo creo que, Pablo, para complementarte un poquito, y con esto le doy la intro a Laura, 100% de acuerdo en todo lo que dijiste. Bancó un poquito, Lau, antes de que ya estoy, ¿eh? Ya presentás. Em, yo hice esto, Pablo, mira, para ponerte un matiz a esto, y después viene Laura. Quiero que me des 10 usos concretos de IA para áreas de recursos humanos que hayan Para que, mejorado. para que todavía no te vemos, Juan, ¿eh? Estamos Sí, viendo a Laura. perdón, yo estaba, ahí está. Eh, si querés, Lau, dejar de compartir, genial. ¿Ahí me ven? Sí. Listo. Quiero que me des 10 usos concretos de IA. Lo estaba haciendo mientras vos hablabas, porque mientras Ujú. vos hablabas yo te quería complementar. Para áreas de recursos humanos que hayan mejorado, optimizado procesos. Y quiero que me digas ejemplos de aplicación en concreto y cómo la IA generativa podría agregar valor a esos usos concretos. Por ejemplo, es decir, el para qué me va a surgir, no estoy diciendo que así pase con todo, pero yo acá ya estoy teniendo en 2 segundos un posible para qué. ¿Qué es lo que yo quiero plantear como complemento a lo que dice Pablo? No en contraposición a lo que dice Pablo. Hoy ya hay casos de uso que son commodities, que ya performan y que no hay que pensar para qué. Y cada vez para mí van a ser más, esto es una opinión personal, porque como la industria avanza, incluso con casos de CB, por ejemplo, Juan, en retención. Mira, en riesgo de abandono de la empresa. Esto lo hemos trabajado mucho con Laura y con Débora en un estudio que hicimos respecto a deserción. Sí, perfecto, Juan, hay deserción, como dice Pablo. Pero con IA generativa yo no voy a poder lograr un buen algoritmo de deserción. Entonces, acá complemento a Pablo. Quizás en retención de talento, ¿sí? Voy a tener un trabajo mucho más difícil y voy a tener que pensar otras cosas, pero en análisis de CVs lo probamos, está probado. Yo logro, si resuelvo el tema de la anonimización y de la mitigación de sesgos, que es un desafío, yo logro pasar, está medido, de 1 hora a 18 minutos. Costo cero, costo cero, costo cero literal. Por supuesto, eso es una empresa que tiene que analizar 1 millón de CVs mensuales. El director de proyecto tiene que frenar y decir, che, bueno, ¿cuánto va a costar esto? Porque no va a ser costo cero. Pero si vos sos una empresa de recursos humanos que analiza muchos CVs y es promedio, analizás, invento o haces recruiting y no sos un recruiting muy robusto, entonces me parece, Pablo, que lo que empieza a surgir son commodities en donde uso IA generativa y el para qué lo paso a un plano en donde el director de proyecto quizás tiene que decir, yo entiendo que vos hagas esto, pero ojo porque esto
quizás me puede armar un problema en otra parte del proceso. Y si vos no lo ves a largo plazo, quizás no es sostenible esto que estás haciendo con IA generativa. Entonces, para complementar a Pablo y con esto cierro y le doy a Laura, me parece que el desafío ojalá fuese solamente el para qué, que coincido con Pablo en todo lo que dijo, sino que empieza a sofisticarse. Porque como ya los para qué, ya ni me los ponen en discusión a veces, porque le van a preguntar a la IA y van a decir, Juan, si ya lo aplican tal y tal, para tal cosa, yo lo voy a querer aplicar. Entonces lo que empieza a pasar es que de abajo arriba empiezan a hacer aplicaciones y quizás el de arriba dice, entiendo, ya el para qué está resuelto, pero ahora ya no es el para qué el que tenemos que resolver, ahora es el cómo. Y la sostenibilidad, que me parece que ahí yo creo que va a haber un desafío descomunal, porque cada vez van a haber usos cada vez más commodities, y entonces el director de proyecto le van a decir, yo uso la IA para esto, yo uso la IA para esto otro. Che, pero escúchame, tenemos que tener una política de propiedad intelectual unificada en esta empresa o en este organismo. Solo lo hago, Pablo, no para contrarrestar, sino para No, igual, complementar. igual creo que es sano esto de tener opiniones distintas. Para mí tiene que ver con una madurez en las organizaciones. No todas Claro, las organizaciones tienen por ahí el mismo nivel de madurez y eso las desafía justamente. Vos vas a alguna reunión o a este tipo de espacios donde ves que en alguna empresa se está utilizando IA generativa y después vas y quieres aplicar ese enlatado en esa empresa y te das cuenta que por ahí no hay una madurez en ese momento o, como hablamos por ahí, y ahí ya te paso Laura, no están los datos gestionados para que la IA los interprete y claro, pueda responder. Cuando quieres claro, armar la base de conocimiento para que la IA la mastique y responda, no existe, claro, no claro. hay base de conocimiento o no están sistematizados los datos, con lo cual, por eso creo que un líder de proyecto tiene que tener foco para entender de que hay una oportunidad enorme para automatizar, para hacer las cosas más rápido y mucho más barata, pero que hay que entender que hay un contexto y sobre ese contexto, como lo entiende también la IA generativa, ese contexto habla mucho y esa madurez de la empresa habla mucho. Entonces, en algunos casos es interesante ir de a poco, como decimos también, masticando ese elefante de a pedacitos, porque implementar la IA generativa, que seguramente está implementando Google o alguna de las empresas grandes, en una empresa chica acá en Argentina, va o en algún lugar de la región, va a tener un proceso, ¿no? Yo en muchos lugares voy a implementar IA generativa y cuando me doy cuenta le digo, ¿tenés un CRM donde me dice, no, Pablo, trabajamos en Excel los datos? Bueno, imagínate de ahí a pensar en idea generativa, ¿no? Hay un desafío y creo que eso es muy interesante para los líderes del proyecto de tecnología, donde pueden apoyarse y obviamente aprovechar las herramientas como la que mostraste vos, que son buenísimas. Simplemente hay que tener ese foco, ¿no? El para qué, el cuándo y el costo que tiene asociado a otras. Lau, querida, Hola, bueno, yo pienso que en este escenario donde hay una retahíla de oportunidades, que a veces digo es como una piñata que se hubiese roto en presencia nuestra, y está la IA generativa para esto, y están aquellos modelos que usábamos antes, y está el para qué, y están las organizaciones, el rol del director del proyecto, o sea, digamos que el rol de director de un proyecto basado en inteligencia artificial se torna en absolutamente estratégico. Yo pienso que lo primero que tiene que tener una visión holística orientada con la visión de la organización, que inclusive a veces los actores pertenecientes a la organización ni siquiera lo tienen claro. Entonces, y no dejarse seducir por el asombro de todas estas tecnologías que parece que me van a solucionar todo y que de alguna manera dicen, cualquier solución que implementes tiene que estar basado en IA generativa o por lo menos en inteligencia artificial. Bueno, entonces esto que hemos hablado del para qué es sumamente importante, del impacto es sumamente importante, de los datos es sumamente importante, pero yo creo que tenemos que tener una visión mucho más grande. Tenemos que ir muy, muy arriba. Y entonces allí yo creo que el director o sea, que lleva adelante una gestión de un proyecto de inteligencia artificial, tiene que tener muy en claro que va a estar en diálogo interdisciplinario todo el tiempo con diversos actores y que además él tiene que tener digamos, una capacidad de reflexividad, de alteridad y de comprensión de las distintas áreas y de las distintas posturas de los distintos actores. Entonces, digamos que en ese sentido, yo me permito retrotraerme a la génesis.
digamos, IA generativa, IA para visión, IA para procesamiento de lenguaje natural, IA para asistente, digamos, asistente inteligente, lo que ustedes quieran. El cómo se hace es un segundo nivel. Para mí, los componentes principales para enfrentar una solución de un proceso basado en IA siguen siendo cuatro, esencialmente cuatro. El primero son los datos. Tantas veces creemos que tenemos datos o tantas veces creemos que esos datos que tenemos son útiles. Y hay que pensar en muchísimas cosas respecto a los datos. ¿Cómo los almaceno? ¿A dónde los almaceno? ¿Cómo los consulto? ¿Cómo los protejo? ¿Para qué sirven? ¿Qué me están proporcionando realmente? ¿Quiénes son los actores que están accediendo y haciendo transacciones alrededor de esos datos? ¿Es útil la estructura de datos que yo me he planteado? Y muchas otras preguntas más que se las debe hacer indeclinablemente el director. Luego, el tema de los modelos y los algoritmos, que es mi tema, es mi área, es lo que yo amo. Bueno, el tema de los modelos y los algoritmos abre una gran puerta que la IA generativa es una de las tantas habitaciones a las que uno puede penetrar ingresando por esas puertas. Entonces, hay también una capacidad respecto del líder de poder, o sea, ponerse en diálogo con los expertos, especialistas de cada uno de esos modelos. Y en eso uno apela a SOTA, es decir, ¿cuál es el estado del arte? ¿Qué han hecho otras personas para este problema en situaciones como estas similares? Bueno, eso es como un punto clave. El otro punto importante es qué impacto espero, ¿no? Y dentro de esta espera del impacto tengo que contextualizarlo con las regulaciones internacionales. La de la Unión Europea ha salido hoy, exactamente hoy, ¿sí? Y tiene 2 años o sea, de plazo. Y bueno, y por último, el tema de la infraestructura tecnológica. No nos olvidemos que estos grandes modelos consumen energía de muy alto costo y hay que hacer también un análisis económico de cuál es el impacto, ¿sí?, del proyecto de implementar inteligencia artificial basados en estos grandes modelos con muchos parámetros que disipan mucha energía y bueno, y ustedes saben, o sea, los grandes problemas que estamos teniendo para poder controlar y contener esa energía. Eso es esencialmente y sin duda, los roles del equipo es otro gran tema que es indiscutible y la otra cuestión, implementar un sistema, un modelo, una mejora, es hacer una reingeniería de los procesos. Y eso es hacer un cambio organizacional que impacta directamente en todas las personas que forman parte involucradas dentro de ese cambio. Entonces, esas personas deben acompañar el proceso de cambio desde el inicio. Y por último, tener en cuenta que que hay que hacer un acompañamiento en todo el ciclo de vida de la inteligencia artificial, porque cuando la implementamos vamos a tener que ir haciendo cambios a lo largo de su ciclo de vida, ajustes, mejoras, etc. Esencialmente eso es lo que me parecía que yo podía contribuir. Buenísimo, Lau. Comparto en todo. Cande, en relación a todo esto que estamos charlando, y porque vos has tenido desafíos en un vertical concreto, que en general suele ser el área legal, y además porque justo estuve viendo en el chat que había algunas inquietudes sobre propiedad intelectual y datos, que es siempre que hay alguien legal e IA, siempre es, bueno, ¿a quién le pongo los datos? ¿Qué pasa con los datos? Y la propiedad intelectual es... Pero más allá de eso, ¿querés compartirnos cómo ves vos los desafíos que has liderado proyectos de transformación en donde tenés en cuenta la IA en Naranja X? Dale, Juan. Bueno, les cuento un poco el rol y me encantaba porque cada palabra que decía Pablo, Juan y Lau me resonaban porque cuando hablaban de costos, nosotros tenemos que ir a comité de inversión. Cuando Lau hablaba de roles, digo, nosotros somos un equipo de abogados que trabaja con desarrolladores con metodología Agile y fuimos aprendiendo en el camino. Fuimos con un modelo iterativo incremental porque arrancamos con proyectos muy pequeños que dijimos, acá tenemos una gran necesidad y empezamos a ver
que era mágico cuando empezábamos a complementarnos con otras profesiones, que no éramos simplemente los abogados que pensaban cómo hacer las cosas distintas, sino cómo llevábamos un dolor, una necesidad que teníamos en el equipo, que eran grandes tareas que no podíamos dejar de hacer y que cada vez se incrementaban más en cuestiones de volúmenes y que con el equipo no podía dar soporte a toda esa necesidad. Entonces empezamos a decir, o esto se terceriza o empezamos a ver de qué manera dejamos de hacerla en algún minuto para pasar a tener un rol más de supervisión. Porque en cualquier proyecto que vos trabajes, ya sea que esté vinculado a la inteligencia artificial, que sea una automatización de una tarea o de un proceso completo, siempre va a quedar la responsabilidad. Nos pasaba eso en el equipo de Lea, les decíamos, bueno, si yo automatizo una respuesta automática de un oficio judicial, después la obligación me queda, bueno, ¿cómo la monitoreo? Entonces empezábamos a plantear cuando iniciaba un proyecto, qué era lo que yo quería ver y supervisar ese output. Bueno, yo, ¿qué es lo que quiero ver al final, no? Y esa parte del medio de decir, bueno, ¿cuál es la inteligencia que debo aplicar? Un poco lo que traía también Pablo a colación de decir, a veces no es necesaria toda la inteligencia que requiere como una IA generativa para un proceso más pequeño o que realmente necesite otro tipo de eficiencia. Y para otro proyecto realmente sí es el que la tecnología que debemos aplicar. Entonces, eso lo empezamos a trabajar desde el inicio a fin del proyecto junto con los desarrolladores. Empezamos las etapas de discovery porque encontramos muchas necesidades que necesitábamos atacar y fuimos con uno de los proyectos iniciales de mayor dolor, de mayor volumen, y después junto cuando fuimos mostrando los resultados de esos primeros proyectos, empezamos a incorporar otras áreas dentro de Naranja X a las cuales le empezamos a prestar desde legales el servicio de lo que era LegalOps en este caso particular. Entonces, hoy por hoy, todo mi equipo le brinda soporte para poder dar eficiencia a los distintos proyectos de toda la dirección financiera de la compañía. Empezamos a mapear estas necesidades y nos dimos con que teníamos más de 140 iniciativas para un año en un roadmap de 4Q. Dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para que esto es tan grande empezar a darle orden? Y empezamos a darle peso a todas esas iniciativas, a barrer cuál era la necesidad, a entender cuál era el esfuerzo para poder llevar a cabo ese proyecto, cuántos sprint o tiempo a mí me llevaba un desarrollo y cuál era la tecnología que iba a aplicar. Y finalmente, mi cliente, que era mi cliente, mi área interna dentro de la compañía, qué era lo que quería ver, cómo lo quería monitorear, cómo le solventaba o qué resultado yo le podía brindar desde el equipo. Entonces empezamos a mapear todo, empezamos a hacer una matriz de impacto y esfuerzo para entender por dónde arrancar, para darle prioridad y poder llevar a esto que traía Pablo también a un comité de inversión para ver qué costos le implicaba a la compañía poder generar y llevar a cabo ese roadmap de proyectos. Y las inversiones son no solamente en herramientas y tecnología, sino también en las personas que necesitamos para que esos proyectos avancen. Y muy bueno lo que trae Lau respecto a que cuando un proyecto se pone en la cancha y se pone en producción, y estamos todos contentos que vino a hacer eficiencia en nuestro equipo, en nuestro proceso. Muchas veces y en muchas ocasiones, como la tecnología avanza de una manera muy rápida, necesitamos ir monitoreándolo para ir mejorándolo, porque puede ser que nos caiga en desuso. Les cuento rápidamente uno de nuestros proyectos para contarles cómo seguimos revisándolo de manera permanente a través de tableros y de sistemas de alerta. Nosotros pusimos en funcionamiento un chatbot interno, esto era únicamente para colaboradores de la compañía, y era el chatbot de antes, donde te daba opciones, donde te mandaba un link para que vos tengas instructivos, donde evitábamos de cierta manera el contacto con los equipos expertos, pero nos dimos cuenta que las personas ya no querían que vos le mandes un link para que vayan a leer
le dabas un link con 3, 4 páginas que ya dejaba de tener sentido. Entonces nos pusimos a pensar, bueno, ¿qué es lo que me puede ayudar en este momento? Y comenzamos a decir, acá sí me sirve la IA generativa, acá necesitamos que nuestro cliente se sienta como si estuviese hablando con un abogado o esté hablando con un contador donde le esté brindando las respuestas que necesita y puntuales, sin más información, simplemente la pregunta que tiene. Entonces, bueno, de esta manera, cada uno de los proyectos que vamos poniendo en producción, vamos mejorándolo, pero ese es nuestro rol, el rol que tiene mi equipo, de volver a pensar si lo que hicimos tiene sentido, vamos monitoreando los usos, vamos atrayendo nuevas ideas para decir, bueno, esto es lo nuevo, es cómo lo podemos implementar, nos sirve implementarlo o con lo que tengo ya es suficiente para dar resultados o salvar esa necesidad que teníamos desde un inicio. Así que nos complementamos, comenzamos a hablar el mismo lenguaje con distintas profesiones, empezamos a trabajar en estos equipos interdisciplinarios que hoy hacen que seamos un equipo, ya dejamos de ser los abogados que éramos antes solamente gestionando cuestiones vinculadas a lo legal, sino que ya están en el mundo de los proyectos, en el mundo de cómo hacer las cosas distintas, a dónde podemos agregar valor y reutilizar a todos los el esfuerzo de los colaboradores realmente es en tareas y en procesos que adicionen valor y no en aquellas cuestiones estándares que son muy difíciles de erradicar en equipos, sobre todo en las grandes empresas, ¿no? Que los volúmenes y el negocio al incrementarse, por supuesto, también incrementa la tarea cotidiana que hay que realizar por la cantidad de clientes, por la cantidad de productos en la cancha, por la cantidad de negocios que puedan llegar a tener. Así que hoy nosotros seguimos siendo el mismo equipo con muchísimos brazos en la tecnología, pero reinventándonos de manera permanente, utilizando tecnología y mirando lo nuevo diariamente. Así que esa es un poco nuestra misión en Naranja X, Juan. Bueno, buenísimo, Cande. Yo sí Gracias me, por compartir la experiencia. Ahí, Lau, si te parece, porque yo te pasé una pregunta, porque así voy articulando entre preguntas y sí, me parece que esta tiene que ver con vos, porque me sí. parece que es clave lo que te preguntaron en relación a esto de el combo que presentaste en relación a Sí, lo que está pasando ahora. ¿Querés repasar un poco esa pregunta que hacían por el chat? Porque me sí, parece que está buena para disparar otros temas. totalmente. Dice que yo indique 4 componentes: datos, algoritmos, impacto e infraestructura. ¿Y cómo vemos eso en este nuevo marco de proponer un modelo de negocios contextualizado con el ecosistema de la inteligencia artificial actual? Eso es, Juan, ¿verdad? Esa es la pregunta. Bien, eso es sin duda que son los insumos básicos que nos llevan a una capa superior de una planificación, una estructura nueva para gestionar estos nuevos proyectos de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque uno de los aspectos fundamentales que ya lo hemos dicho es el tema de los roles de los equipos. Otro aspecto fundamental es que el director técnico ya no puede permitirse ser, perdón, o sea que el director ya no puede permitirse ser solo un tecnólogo. El director tiene que tener formación multidisciplinaria. Otro aspecto clave es que los roles de los equipos también tiene que haber, sí, actores de distintas disciplinas. Otro aspecto fundamental son las regulaciones, que como dije recién, no es algo que va a venir, sino es algo que ya está, que ya estuvo desde hace 6 meses y que está hoy de nuevo y se van agregando. Otro aspecto fundamental es el tema de que no podemos hacer un análisis de un modelo de negocio como lo hacíamos antes, porque ChatGPT, OpenAI, hizo un cambio en la lógica de la producción de o sea, de la gestión de proyectos de inteligencia artificial. Hoy, en su gran mayoría, se habla de cómo usar la inteligencia artificial generativa. Y como bien dijo Pablo y bien dijo Juan, ¿sí? No son las únicas soluciones posibles. Entonces, queremos ver en síntesis cuál es el gran cambio. Es que hay que incorporar, es que tenemos un escenario mucho más complejo
en donde tenemos que incorporar una estructura de una planificación contemplando permanentemente reingeniería de diferentes procesos y contemplando permanentemente que son organizaciones en donde los cambios impactan sobre los seres humanos. Creo que eso completa, no sé, Juan, Pablo, Cande, si les Sí, parece agregar algo más. Lau, mira, a dos cosas y disparo también, Pablo, y si te parece complementar algo en relación a también algunas cosas del chat y a lo que decías vos, Lau. Una, que tiene que ver también con una pregunta. Ahí una persona nos decía, bueno, esto es San Google. ¿Qué hay de diferente entre esta IA y San Google? Yo no voy a dar una explicación técnica, eso lo hacemos en otros espacios, pero sí me parece que la lógica de la IA generativa es que se llaman, digamos, es una técnica de aprendizaje profundo que se llama transformadores generativos preentrenados se llaman autorregresivos. Logran prestar mucha atención a las secuencias de las palabras y a las palabras las transformas en patrones numéricos, en tokens. Entonces, en chino no busca cosas, aprende la lógica entre las cosas y después activa lo que aprendió que puede estar más cerca probabilísticamente respecto de eso. Esto, si quieren, Che, después... Juan, déjame que sobre eso lo digo en criollo, pero Sí, lo hago mucho con los chicos cuando utilizamos OK Google, la versión que tenemos en los que usamos Android. ¿Cuál es la gran diferencia con San Google? Es el contexto. Y creo que tiene que ver un poco con lo que estás contando. Si vos utilizás cualquiera de las herramientas, hoy Siri, OK Google, la que sea, pues se me prendió esta porquería, pues la tengo acá, me está escuchando todo el tiempo. Pero lo que pasa es que no hay contexto. Vos le preguntás algo, le decís, hola, ¿me decís la temperatura de San Martín de los Andes, que es donde estoy viviendo yo? Bueno, me decís la de mañana y no entiende que estás hablando o seguís hablando de San Martín de los Andes. Pierde ese hilo de contexto, que eso sí lo que te lo da, por ejemplo, cualquiera de las ideas generativas donde vos empezaste a promptear recién en vivo y en directo, y ese hilo de prompteo va empezando a tener un contexto y va aprendiendo ese propio prompt de lo que vos le vas preguntando. En el caso de lo que contaba Cande, que yo conocí el inicio de ese proyecto, pasa exactamente lo mismo. Vas hablando, si tenés que armar un hilo sobre la cuestión legal que tiene un cliente y lo vas siguiendo sobre el tiempo, no es lo mismo cualquier cliente o preguntas al azar sobre cualquier cliente. Estás haciendo un seguimiento del contexto de ese cliente y mientras vas iterando con esa IA, ese contexto se hace cada vez más enriquecedor. Pasa lo mismo cuando hacemos un modelo de analítica avanzada clásico, un modelo de inteligencia artificial clásico, donde queremos calcular alguna probabilidad sobre un cliente. Bueno, la interacción de ese cliente o el movimiento de ese cliente va retroalimentando. Y eso pasa obviamente en el contexto. Con algunas inteligencias artificiales generativas, como las que estamos viendo ahora, ese contexto es fundamental. Piensen en la posibilidad de hacer un bot basado en inteligencia artificial generativa. Cuando uno va iterando, y ahora lo ven, por ejemplo, en el bot de la ciudad de Buenos Aires o en el bot de las ciudades que están dando vuelta, al principio de este bot vos le hacías una pregunta, los bots clásicos, ¿no? Y la respuesta era sobre tu pregunta. Ahora, no iba a ver toda tu historia de preguntas que tenías antes para entender qué te estaba pasando. Volví a preguntarte. Por ejemplo, hay una de las funcionalidades que tiene el bot de la ciudad de Buenos Aires muy interesante, que es que vos le puedes preguntar las calles donde se puede estacionar y no se puede estacionar. Bueno, ¿qué pasa? Que vos le preguntás eso y vuelve a hacerte preguntas sobre qué auto tenés, sobre qué calle. Llega un momento que empieza a tener ese contexto y ya no te lo vuelve a preguntar. Por ejemplo, cuando querés ver las multas que tenés o la multa que tenés asociadas a un auto, entras al módulo para preguntarle las multas y ya sabe que estás preguntándole sobre un auto en particular o sobre un DN en particular. Y eso empieza a armar ese contexto. San Google no tiene esa capacidad. San Google son preguntas muy interesantes que puede profundizar y traerte una respuesta, pero no itera en un contexto, se pierde. Pablo, hay una cosa para complementar Ahí, eso, Lau, solo breve, ¿sí? Porque iba a sí. decir algo, pero después, Pablo, buenísima la explicación, pero porque me quedé con los tokens, pero no era lo importante, porque esa era más una explicación técnica. Pero yo iba a otro punto, que es, y que después, Lau, te dejo solamente en eso, es, yo lo que creo que vengo de las ciencias humanas, y esto también, además, porque hay visiones diferentes. Yo creo que está pasando algo más de abajo arriba, y no tanto arriba abajo. Porque claro, quienes quizás están como Laura y Pablo desde mucho formados más de arriba abajo, che, tengo que programar, tengo que hacer. Yo ahí tengo un matiz, no para contradecir a Pablo en este punto, sino es para complementar algo. Porque si no parece, que es lo que suele parecer, que si yo no le doy ciertos datos, hay ciertas cosas que no va a entender. Y para mí estas son las dos características que los grandes modelos de lenguaje
no es que Pablo haya dicho esto, digo que a veces puede parecer que o me tiene que seguir mis datos y quizás no va a saber cosas si no le doy ciertos datos. Y a mí me parece que los grandes modelos de lenguaje en parte están cambiando esto. Yo ahora pongo un ejemplo, porque son multipropósito y multitarea. Es decir, como ya están preentrenados, no van a arrancar de cero en el problema que yo les planteé. Entonces, esto es el game changer. Es decir, yo no es que como en Boti, yo tengo que empezar a darle unas listas de intención y tengo que darle. Hoy, si yo arranco con la última versión de GPTO, por optimizado, no por omnipresente, es por optimizado, yo quizás le pregunto lo que estoy mostrando acá, dame una visión crítica de las metodologías ágiles desde la perspectiva de un director de proyectos de IA. Esta visión la quiero en 3 puntos. Y aunque yo no le dé ningún contexto de nada, ni ningún dato de nada, quizás, y esto es solo como complemento, me dice cosas que a mí me permiten decir, ahora sí yo sobre esto puedo agregar cosas para después entrenarla para otras cosas que yo quiero. Pero me parece que los grandes modelos de lenguaje nos ponen en un lugar mucho más arriba y en donde para mí cambian esa lógica de o me das datos o no hago nada tuyos, sino que ahora es, quizás de cero llegás a un 70% de algo, pero si no me das los datos no llegamos al otro 30%. Pero no es lo mismo de sin datos no hago nada. Al menos esta es un poco para complementar lo que decía Pablo y perdón, Lau, que te interrumpí. No, no, no. Tal vez una cuestión más técnica que ayuda a comprender por qué la pregunta y hasta qué punto la pregunta cuando uno aprende, que es una de las finalidades de esta maestría, aprende el cómo están funcionando, cómo actúan, ¿sí? Porque para ser un director de proyectos basados en IA hay que conceptualizar cómo actúan estas inteligencias artificiales. Sin duda que el buscador de Google hace mucho tiempo que tiene por detrás corriendo una inteligencia artificial. Bueno, entonces es lo suficientemente hábil, pero pasa también, o sea, como dijo Pablo, que no está preparado para aprender texto dentro de un contexto, porque en realidad los grandes modelos de lenguaje son grandes conversadores que han aprendido entrenados en corpus muy grandes, ¿sí? Que necesitaríamos muchas vidas humanas para poder aprenderlo y en función de eso tienen la habilidad de conversar en la medida que le proporcionamos el contexto. Y también otro punto, del que no voy a hablar ahora, pero sí lo vamos a abordar durante el cursado, ¿en qué momento se entrenan? ¿Y con qué datos se entrenan? Cuando estoy haciendo un prompting, ¿se está entrenando? Bueno, ya les contesto que no, casi ninguno, ¿sí? Para que no queden con la duda. Pero el buscador de Google, por detrás, hace muchísimo tiempo que tiene inteligencia artificial muy potente que hace que, o sea, que sus búsquedas sean hábiles, a pesar de que sucede exactamente lo que comentó Pablo. Eso quería comentar. El chat se está incendiando de preguntas, hay muchas y muy variadas, ¿sí? Yo retomo en una que tiene que ver, Candy, avísame, lo que quieras, retomo en una que me parece importante en relación a, porque las estaba repasando recién, en relación a, de hecho nos armó un listado acá, una persona que nos armó un listado de 4 grandes preguntas acá, Marlon Blanco, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser los mayores retos? Bueno, gestión de cambios, gestión de proyectos. Miren, nosotros armamos, por supuesto que no lo vamos a trabajar ahora, simplemente es un borrador de hoja de ruta, un borrador de hoja de ruta. Lo que nosotros, no digo nosotros porque no lo hice con Pablo y con Laura, de hecho lo tengo que socializar con ellos para que lo empecemos a trabajar. Nosotros hicimos, por ejemplo, ¿cuál podría ser las 13 etapas en un proyecto de IA? ¿Sí? En donde uno podría decir, bueno, Juan, mira, la de Discovery, que suele ser clásica, ahora va a tener otro tipo de actividades. Por ejemplo, los mapas de procesos, si es que los voy a hacer acá, en relación a un vertical. ¿La IA va a influir en esto? ¿Voy a tener que hacer una reingeniería para mostrar de manera prospectiva la IA?
Entonces me parece que los proyectos clásicos suelen tener etapas: discovery, análisis funcional, bueno, preparación de los datos, diseño, despliegue, digamos, ejecución, bueno, cosas que solo estoy mostrando para que vean cómo lo hemos reflexionado en general. A mí me parece que, y con esto les doy un puntapié para lo que crean, que, y me ha pasado de gente que ha certificado gestión de proyectos, que conoce muchas metodologías ágiles o que trabaja en método de gestión del cambio. Yo creo que desde la IA, y si quieren desde los datos también, desde los dos lugares, hay que revisar esas metodologías, que yo creo que no están pensadas para orquestas de algoritmos que transforman exponencialmente un montón de cosas, por no decir la gran mayoría. Y entonces me parece que hay que revisar cada una de estas etapas para entender qué la IA le agrega valor a lo que ya venía haciendo cuando hacía un discovery y hasta qué punto tengo que mirarlo de otra manera. Porque me parece que ese es el desafío de estas tecnologías, que es lo que te pasa a vos, Pablo, en los datos. Una cosa es tener en claro el para qué los datos y hasta qué punto un data lake me va a ser útil, pero claro, si yo tenía una metodología que no tiene en cuenta los datos, y es obvio que va a ser obsoleta en relación a los pasos para que el data lake retroalimente a todos los procesos. Me parece que hay que hacer algo muy parecido con la IA en todas las etapas de la gestión de un proyecto, y que me parece que eso no está hecho. Es un camino que hay que empezar a explorar, porque no hay, digamos, 5 publicaciones de metodologías de proyectos con IA y cómo la IA cambia cada segmento de ese íter secuencial. Nosotros lo estamos empezando, pero por supuesto es colaborativo. Esto, no sé, Pablo, Lau, Cande, ¿qué piensan de esto? Yo ahí Juan, aporto, Sí, dale. sí, André. dale, Cande, te doy la palabra y después quiero tomar un momento. Adelante. Unos segunditos nomás, André. Esto que trae Juan es buenísimo porque las etapas de los proyectos que recorremos nosotros nos las repensamos de manera permanente porque invertimos un montón de tiempo en esa etapa de discovery. Por ejemplo, nosotros antes lo que hacíamos era con el process owner de pedirle que nos diga cómo era el paso a paso de la persona que realizaba la tarea para ver cuál era la tecnología que podía suplir ese paso a paso, y lo que hacemos ahora es que mientras lo está ejecutando la persona se esté grabando. Entonces, ya no tenemos que pedirle a la misma persona que ponga cuál es el paso uno, el paso 2, ingreso acá, hago clic allá. Entonces, de esa manera nosotros desgrabamos lo O que una IA te lo desgraba, Cande, te lo desgraba una IA también. exactamente, ya no lo hacen ni ellos ni nosotros. Entonces, esto es hacer eficiencia de los tiempos, incluso del equipo de desarrollo. Gracias, Cande. Realmente está explotado el chat porque todo lo que van comentando desprende un montón de ideas, de inquietudes. Quiero agradecer a los expositores, a los participantes, también a quienes se conectaron desde México, Panamá, Costa Rica, van saludando en el chat, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, República Dominicana y muchos otros países. También para ser respetuosos con el tiempo y obviamente que vamos a seguir conversando con estos temas. Pero sí quiero destacar, ¿no?, que en Doing Global estamos convencidos de que la formación en inteligencia artificial se configura como una necesidad estratégica para cualquier individuo, para cualquier organización, y en este marco lanzamos el proyecto de AI Academy by Doing Global, un espacio para que profesionales y organizaciones accedan a programas de formación de vanguardia. Ahí, Juan, no sé si querés comentarnos un poquito del proyecto y obviamente les doy el espacio para la reflexión final antes de que cerren. Bueno, en primer lugar, me parece que un poco lo que demuestra este Zoom, eh, esto de condensar perfiles diferentes con experiencias diferentes para nutrirse de aprendizajes que vienen desde diferentes ópticas, que eso suma. Y me parece que una academia de IA hoy en día es crítica porque no hay ecosistemas muy robustos entre, como solemos trabajar en estos equipos, en donde los laboratorios en la academia, los referentes en la industria y eventualmente usuarios o personas que dicen, bueno, yo quiero la IA y me parece que tenemos que aplicar la IA. Entonces me parece que, por un lado, hace falta un espacio como este, que digamos que se está inaugurando. Yo acá, si quieren, simplemente, acá está la página. Nosotros
tanto todos los profesores del MBA como de lo que estamos llevando a Doin, estamos trabajando para de alguna manera incluso armar las rutas de formación, es decir, che, mirá, ¿cuál sería una propuesta para un profesional? Bueno, mirá, la verdad es que estamos tratando de que pueda ser un Chief Officer de IA, y la verdad es que hoy un Chief Officer de IA por ahí tiene súper relevancia, o no, o tratar de entender cómo hace Crows, porque está Alejandro Malamed entre los recursos humanos y la IA. Me parece que hoy en día hace falta repositorios para entender qué casos de uso han funcionado, lo mismo que buenas prácticas, y también conocer tendencias. Me parece que eso se aspira a la academia, aspira a eso, a decir, che, mirá, un día Lau tuvo una gran idea que era tratar de a problemas de lenguaje natural aplicarles visión artificial en los PDFs hace 3 años, y en general la industria no estaba desarrollando eso en términos masivos en Latinoamérica, y me parece que un director de proyectos tiene que estar totalmente a la vanguardia y estar en ecosistema, porque él es el que va probablemente a ser el encargado de articular estos dolores, los desafíos, el usuario que teme ser reemplazado, las IAs que se vuelven cada vez más robustas en términos de prestaciones. Entonces me parece que, y no quiero exagerar, me parece que el director de proyecto de IA es el trabajo más demandado y más desafiante de los próximos 2 o 3 años. Solo para que se den una idea, lo tenía preparado, no lo pude mostrar por una cuestión de tiempo. Acaba de salir un estudio, sí, acaba de salir un estudio, que si quieren ahora les paso el link, en donde afirma que 3.5 de los profesionales de IA, sí, se los muestro porque tengo acá la métrica, que me llamó mucho la atención. Miren esta métrica, ¿sí? Yo ahora les voy a pasar este informe, ¿sí? Que es un informe vinculado a esto, ¿sí? Que acaba de salir ayer, que es de Price, ¿sí? Que es un barómetro de empleos de IA 2024. Salió ayer. Fíjense, 2 hallazgos. Los sectores de IA están experimentando un crecimiento de productividad laboral casi 5 veces mayor. Y los trabajadores, ¿sí?, conllevan una prima salarial de hasta 25% en los mercados para los que tienen habilidades especializadas en IA. Y fíjense este dato con este término, que me parece increíble. El crecimiento de los empleos que requieren habilidades especializadas en IA superó a todos los empleos desde 2016, y hay un número de empleos especializados en IA creciendo 3,5 veces más rápidos que todos los demás empleos. Esta cifra a mí me parece algo muy robusto, y me parece que esta tecnología está en un hype, pero no es un hype que para mí va a durar, sino que tenemos que entender que es una tecnología muy game changer, y que por eso me parece que la academia es un espacio crítico, Andrea, para que podamos ya empezar a encontrar talento, casos aprendidos y ecosistema, porque sin ecosistema es muy difícil abordar un cambio tan grande para los usuarios y para las personas que van a implementar. Definitivamente, y antes de darle la palabra, si quieren, Pablo, Candela, Laura, para dar su reflexión final, va a aparecer en pantalla una encuesta. Para nosotros es muy importante que puedan comentarnos no solo de este evento, sino sus temas de interés a futuro, así que seguramente les va a ir apareciendo para que puedan completar, y obviamente les doy la palabra a los demás expositores para que puedan dar sus palabritas finales. Bueno, yo si quieren brevemente les agradezco el espacio, y seguramente vamos a profundizar algunos de estos temas contando casos de uso reales que hemos desarrollado en las distintas experiencias que yo tuve, donde justamente no solamente voy a hablar de la inteligencia artificial, sino de cómo la utilizamos a lo largo de proyectos, y bueno, vamos a poder profundizar con casos tanto en industria pública como en el área privada. Así que nos vemos ahí en las clases. Bueno, si quieren sigo yo, Pablo. Primero que el rol de ser de un director de un proyecto de IA es fabuloso, y la formación es clave para poder entender y hablar mismo idioma con los distintos integrantes de esa orquesta que decía Juan. Así que considero que es fundamental ir profundizando en estos temas, siendo expertos, para poder ir elevando el nivel de ese equipo de trabajo que seguramente ustedes podrán llevar. Bueno, supongo que sigo yo. Cerrar diciendo que la gestión de proyectos de inteligencia artificial
no es implementar un modelo para dar solución a algo chiquito. Eso es una hoja de una rama de un árbol y nosotros estamos hablando del bosque. ¿Sí? Entonces, van a ver una lámina que no se las voy a compartir, que la dejamos para las clases, donde hay una estructura de bosque y nos metemos en cada una de esas pequeñas hojitas de esas ramas. Contestar algunas de las preguntas, o sea, sin dudas es totalmente desafiante. Es para mí, si quieren mi opinión personal, constituirse en un director de proyectos de inteligencia artificial no es un rol requerido solamente en el corto, sino en el mediano y más en el largo plazo. Y yo creo que las estructuras y las soluciones para gestión de estos proyectos van a ir evolucionando conjuntamente con las nuevas tecnologías y con las nuevas formas de apropiarse que tendremos los seres humanos. Y por último, contestar algunas preguntitas muy breves que, por ejemplo, decían si se puede aplicar para un proyecto social, sin dudas, para educación, sin dudas. Siempre hay una forma de hacer una medición del modelo de negocio de un proyecto de inversión social, de un proyecto de educación. Siempre hay forma de hacerlo. Y una ultimísima cosa que alguien por ahí dijo que KNN se dejaba de lado. No, no, no. Los algoritmos son muchísimos. Yo uso cientos de algoritmos, y dentro de los cuales algunos de los que uso son estos nuevos, que la gran diferencia es que han llegado a todas las personas. Esa es la gran diferencia. Nada más. Y muchas gracias y los esperamos. Bueno, muchísimas gracias. Como dije, la verdad que es un placer escucharlo, todos los temas que nos disparan. También quiero agradecer en nombre de Doing Global a todos los participantes que estuvieron desde el comienzo de este encuentro, han contribuido con sus preguntas, aportes, comentarios. Recuerden que recibirán en unos días, en los próximos días, en su correo electrónico, la insignia o credencial de la participación en este evento y la pueden compartir en las redes sociales. Muchas gracias al área de eventos de Doing Global, que hace posible este tipo de instancias con nuestra querida comunidad. Y en las próximas semanas también estarán recibiendo algunas invitaciones para seguir participando de este espacio, de AI Academy y de los distintos aprendizajes que podemos realizar juntos en los espacios de inteligencia artificial. Bueno, hasta la próxima. Los saludo a todos y les mando un abrazo grande. Gracias a todos y a todas. Saludos a toda Latinoamérica, todos los países, Perú, Ecuador, Colombia, todos. Gracias, gracias.